acné. Luego hicimos. Es que no se va a acordar. Superficial. Ay. ¿Veis? Nos toca. Y. ¿Qué otra? Parásitos, pero ecto, porque no son ectoparásitos. Son ectoparásitos. Entonces hoy día vamos a hacer Micosis profunda y ectoparásitos, ¿no? ¿Por qué hacemos la referencia topográfica entre micosis superficiales y micosis profundas? Es muy importante recordarlo, porque las micosis profundas tienen otras características clínicas. ¿Hay alguien a tu lado? ¿Hay alguien a tu lado? El típico esquema del sistema tributario. Sí, el típico esquema. Acá hemos hecho ya la representación de las infecciones bacterianas, considerando la topografía de bacterias. Más o menos pasa lo mismo cuando realizamos infecciones micóticas. ¿Qué es una micosis? Una infección por hongos. Pues hemos dicho que existen dos tipos de hongos. Y también existen los otros. ¿Cómo se llaman? Dimorfos. Hay también. De todo. Hay en la vida del Señor. Entonces, un hongo uniforme puede afectar la parte superficial o puede afectar la parte profunda. Un hongo filamentoso igualmente puede afectar la parte superficial o la parte profunda. En la primera clase hemos hablado de las micosis superficiales, ¿no? De las micosis superficiales. Ahora la lista de legado. Para ver si están repasando, ¿no? ¿Cuánto es superficial? ¿Qué hongos hemos tratado en la anterior clase? Dermatofitos, uno. Luego, malacesia. Cándida, muy bien. Hemos hablado de tres tipos de hongos superficiales, ¿cierto? ¿Cuáles son los dermatofitos? Las tiñas. A ver, ¿dónde se refiere como tiñas? Son los tres grupos de dermatofitos. Y dermatofitos. Hemos hablado de todo esto. ¿Y por qué habíamos considerado a los dermatofitos como los hongos superficiales más frecuentes? Porque tienen una característica. ¿Cuál es su medio de crecimiento? Queratina. Entonces, están especialmente en el área epidérmica, donde hay mucha queratina. O también pueden estar en el folículo piloso. O
fritos que producen la tiña. Hay varias formas de tiña, ya se mencionamos, tiña Teopitis. Pedis. de la barba, Pedis. tiña cruris, de la mano también, de la mano, la tiña pedis, tiña unguial también hay. Entonces, pueden afectar cualquier área, pero es fácil recordar el nombre de la afectación solamente haciendo mención a la área que está siendo infectada, ¿no es cierto? Muy bien, hemos hablado también de cándida, de infección por cándida. Cándida albicans es un predominantemente levaduriforme y hemos visto que cándida, en general, el grupo de cándidas, porque hay varios tipos de cándida, ¿no es cierto? Hay varias especies. Por ejemplo, ¿cuál conocen ustedes? Albicans, conocidísimo. Pero hay otras también. Sí, también otra. Tropicales, también otra. Hay un montón. Entonces, en general, estos pueden afectar. ¿Cómo se divide, digamos, anatómicamente la infección por cándida? No, oral. ¿Es cutánea o mucosa? Claro, cándida puede ser cutánea o mucosa, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa porque no leen. Si hubiesen leído, ahorita lo que les estoy hablando estaría más entendible. Cutánea y mucosa. Cuando es cutánea, hemos dicho, afecta especialmente qué áreas. Piel, obviamente piel. Pliegues. ¿Qué pliegues? ¿Qué pliegues afecta más? En las mayores, no las mayores. Submamas. En los niños, en los bebés, el área del pañal. Esas son las formas de la cándida. Cándida submamaria y cándida del pañal, del recién nacido. Y también puede afectar a la uña. ¿Cómo se llama? Paronychia candidiaca. ¿Cándida puede afectar a la uña? Sí, también, pero no es lo frecuente. Eso se presenta especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Eso es cándida cutánea. En la mucosa, ¿qué mucosa se afecta especialmente? Oral. Mucosa oral. En la mucosa oral hemos dicho que cándida tiene 4 formas clínicas de presentación. ¿Cuáles son esas formas clínicas? Es no leer. ¿Cuál? El mugen, la clásica. Mugen oral. ¿Otra? Queilitis, candidiásica. La glositis también. Y finalmente hay una estomatitis candidiásica que puede producir inclusive úlceras. Hay varias formas clínicas. Eso es candidiasis en la mucosa oral. ¿Y qué otra mucosa también puede afectar? Mucosa genital. ¿En varones y mujeres? Sí. ¿Más en varones o en mujeres? Sí, es más frecuente. ¿Y si fuera en varones? Balanitis, muy bien, balanitis. Muchos se ven en diabéticos, no se olviden, balanitis o cuando hay una inmunosupresión. Pero en las mujeres, la vaginitis es más frecuente. Independientemente, ya les dije, de que la paciente tenga o no relaciones sexuales, no se considera una enfermedad de relación sexual. ¿Cómo se manifiesta la vaginitis? Secreción. Una secreción por leche cortada, picor, además mucho picor, mucho prurito. ¿Y la balanitis? ¿Cómo se manifiesta la balanitis? Prurito también. El paciente tiene mucho prurito a nivel del surco balano prepucial. No se olviden buscar la humedad. Ahí es más en el surco balano prepucial. Eso es cándida. Y finalmente, hemos hablado de la infección por malacesia, que se llama pitiriasis versicolor. ¿A qué edad afecta más frecuentemente la pitiriasis versicolor? ¿Por qué? Porque hay mayor humedad. Y además, porque recordemos que malacesia es un hongo
lipofílico, o sea, tiene predisposición por el sebo, ¿Y dónde hay mucho sebo en nuestra piel? En la cabelluda, tórax, cara también, la cara también hay mucho. Por eso han escuchado la propaganda haciendo del champú. ¿Qué champú combate el hongo de la caspa? ¿Cuál? ¿Y cuál es el hongo de la caspa? Según el Manacesia. Pero hemos visto que no, o sea, en la caspa es una dermatitis, pero eso se presenta solamente el 10% del paciente. No afecta a todos. Y lo mismo pasa con la otra propaganda de la Silcamedic. ¿En cuántos días mata el hongo del pie? 5 días, ¿ves? ¿Y es real o no? Es real. ¿Cómo se llama el hongo del pie? ¿Qué tipo de hongo es? Tinea pedis. ¿Qué hongo? Dermatofito. ¿Y cuál es el más frecuente? El tricofito. Y es real. Tú cuando veas una tinea del pie, pongas atención a esto. Va a sanar en 4 días, 20 horas, 30 minutos, 45 segundos. Con esa garantía puedes decir al paciente que va a sanar. Es real. Si no sana en ese tiempo, ¿qué pasa? De repente no es hongo. De repente no es hongo del pie. ¿Qué otras enfermedades producen manifestaciones similares a los hongos del pie? Eso estudiarán para el ¿Ustedes creen que me van a preguntar todo lo que estoy enseñando? No, muy fácil, muy fácil. Para enseñarles esto, ¿creen que es fácil explicarles como lo estoy explicando? Sí. Es un trabajo, ya les he dicho ya, toda la noche estoy pensando en cómo hacerles entender. ¿No ven todo ojeroso? Entonces, hoy día vamos a hablar de otro grupo de patologías también fúngicas. En este caso vamos a hablar de las micosis profundas. Los dermatofitos pueden producir una micosis profunda. Claro, no hay que ver. Bien. ¿Verán alguna vez un hongo dermatofito con una úlcera cutánea? ¿Un dermatofito puede producir una úlcera? No. Usualmente, ¿qué produce un dermatofito? Escama. Pero hay una forma de hongo que sí puede llegar hasta esta base. ¿Cómo se llama? ¿Hemos dicho en el pelo? ¿Cómo se llama esa infección micótica profunda, infección micótica superficial que llega hasta la base del pelo, que se produce como un tumor? Querionecelis. O también hay una enfermedad que se llama granuloma de Mahochi. Cuando entra muy profundo el hongo, forma como un granuloma, como una elevación, pero casi nunca producen úlceras. Hoy vamos a hablar de los hongos que sí son capaces de producir una úlcera. ¿Por qué? Porque su nombre, como bien dice, son hongos profundos. A ver, ¿quiénes exponen? ¿Qué exponen? ¿Qué tienen? Otsuka va a exponer esporotricosis y histoplasmosis. ¿Qué otra persona va a exponer? ¿Qué apellidas? Mellado. Micetoma y lobomicosis. Micetoma y lobomicosis. ¿Quién otros ponen? No tengo respuesta a la fe. ¿Quién está? Muy tarde, ya, no vamos a poner ya. Justo ahora de estar acá desde las 11 de la mañana. Colmo ya. ¿Quién otros pone? ¿Alguien más? ¿Qué hora es? 12:49. Esto sí no lo escuchamos. Lobomicosis. Micetoma. Lobomicosis. No. ¿Cuáles son las que tienen que recordar? Porque ya saben. Entonces, ¿de qué temas va a entrar el examen? ¿Está? ¿Han escuchado?
No han escuchado, pero sí tienen que recordar. Está bien. Por eso le he puesto arriba. Esporotricosis. Porque es muy frecuente en nuestra región. Esporotricosis es muy frecuente en esporotricosis. Entonces, cuando hablamos de hongos oportunistas, de micosas profundas, también hacemos referencia a lo que se conoce como infecciones oportunistas. Estos son dos hongos oportunistas. ¿No? Histoplasma capsulatum es un hongo ¿de qué tipo? Dimórfico, que se encuentra especialmente en qué zonas? En las cuevas. ¿En el Cusco hay cuevas? En la sierra. Alrededor de 50. Claro. Ya les voy a decir por qué es importante que sepan. Criptococo. Criptococo. Es un hongo levadurero predominantemente. ¿Dónde es su hábitat? En las naves, en las palomas. En las palomas. Criptococo. Frecuentemente eso. Pero estos hongos afectan a personas inmunocompetentes. No, inmunidades. No. Es más frecuente en inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos. ¿Cuál es el órgano que más afecta al histoplasma? ¿Cuál es el órgano que más afecta al criptococo? El sistema nervioso. ¿Puede afectar a la piel? Sí, sí puede afectar. Pero para que afecte a la piel tiene que ser recontra inmunosuprimido y lo más probable es que ya haya tenido compromiso o tenga compromiso nervioso en el caso de histoplasma o neurológico en el caso de criptococosis. Recuerden eso. O sea, ustedes deben sospechar de una infección cutánea por histoplasma cuando el paciente además tiene compromiso probablemente pulmonar. O sea, generalmente, ¿cómo diagnosticamos estos pacientes? Son pacientes a los que nosotros acudimos por un llamado interconsulta. Es un paciente que entra con insuficiencia respiratoria o con neumonía, por ejemplo, ¿no? Paciente varón de 30 años con un diagnóstico de neumonía de etiología terminal o con insuficiencia respiratoria de etiología terminal que presenta lesiones cutáneas. O sea, no le he diagnosticado todavía el hongo en el pulmón y van a nuestra interconsulta, entonces hacemos la biopsia o a veces al hongo nos diagnosticamos. Bien. De igual forma, ¿en qué contexto hacemos el diagnóstico de una criptococosis cutánea? De neurología, no sé, hospitalizado, un paciente con meningitis o con una encefalitis, diagnosticado o hospitalizado por un cuadro neurológico, hacen interconsulta por el paciente con lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas. En ese contexto hacemos el diagnóstico de esas patologías. Ya sus compañeros van a explicar qué tipo de lesiones cutáneas son las más frecuentes. ¿Qué tipo de lesiones presentan histoplasmosis y criptococosis? En ese contexto se hace el diagnóstico de esas dos patologías. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de estas de aquí, esporotricosis sí es más familiar porque esporotricosis no necesariamente debe tener a un paciente inmunosuprimido, no afecta solamente a inmunosuprimido, es muy frecuente en pacientes inmunocompetentes, especialmente aquellos que vienen de áreas cálidas. En el Cusco, a partir de Urubamba, ya tenemos esporotricosis. Y esta es la que se llama también como la enfermedad del leñador, porque el contagio es por contacto. Se ve mucho en jardineros, en agricultores y también se ve mucho en niños. En los niños se ve mucho esporotricosis, porque los niños tienden a jugar, a agarrar, subirse a árboles, a coger plantas. Entonces puede haber un contagio de este hongo, esporotricosis. Jóvenes, lobomicosis, micetoma y cromomicosis son patologías de áreas tropicales, ya mucho más calor. En Cusco, ¿cuál sería la región donde haya pacientes con estos diagnósticos probables?
Quillabamba, entonces son. ¿Es frecuente? No. No, raros, rarísimo. Cada uno tiene características especiales, ya sus compañeros les van a mencionar. Entonces, más o menos para que tengan una idea de los temas que van a tocar, porque cuando empiecen a hablar no van a entender, porque es todo un desorden el tema, un desorden muy complicado de entender. Ya saben en qué contexto sospechar de histoplasmosis y criptococosis cutánea, en qué contexto, especialmente epidemiológico, sospechar de estas patologías. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces van a empezar a exponer a sus compañeros. Pasen. Sí, está muy bien eso. La forma clínica más frecuente, ¿cuál es? ¿Cómo se presenta clínicamente más frecuente en el silencio? Son lesiones, por ejemplo, lesiones que pueden ser verbosas, luego son seguncerosas, Pero no es la forma más frecuente. ¿Cuál es la forma más frecuente clásica de la esporotricosis? Ya no me digas nada. Cuando exponga te vas a decir. A ver, ¿quién expone? ¿Qué expones tú? Lobomicosis y mesocomis. ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial de lobomicosis? Osteomelitis. No, diagnóstico diferencial. O sea, ¿qué es diagnóstico diferencial? Cuando tú veas una lesión, digas, esto puede ser lobomicosis o puede ser otra enfermedad. Generalmente son lesiones que El principal diagnóstico diferencial de lobomicosis es queloide. Queloide es su principal diagnóstico diferencial. O sea, muchas veces podemos estar tratando un queloide, pero no es un queloide, es una lobomicosis. Puede pasar el principal diagnóstico diferencial. ¿Y quién expone el micetoma? ¿Cuál es la tríada del micetoma? Van a ser lesiones fragmentosas, sin dolor. No, la tríada clásica, pregunta de examen de NAM. Bueno, va a haber fístula, lesiones fragmentosas. Ya, vas a ver cuando exponga, te vas a ver cuál es la tríada clásica. ¿Tú lo expones? Criptococosis. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de criptococosis? ¿Otra? ¿Puedo escuchar aquí otra? Muy bien. El acné en la cara, bueno, no es más raro, pero sí puede ser. Muy bien, eso ya lo preguntamos otra vez hacer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de criptococo? Se hace por cultivo. Cultivo, ¿yo qué más? Y ¿Cómo hacen el diagnóstico de criptococosis cuando hacen el líquido celular tranquilo? ¿Cómo se hace? Tinta china. ¿Cómo hacer el tinta china? Un clásico. La tinta china refleja y es tinta china, ¿vale? Se ve, negrito. Entonces, eso es lo que han visto en un. Ya, vamos a ver, empecemos. Vamos. Buenas tardes, compañeros. En este programa, compañeros, vamos a exposición de cosas profundas. Vamos a empezar con la teoría.